Hemos estado analizando la carta del apóstol Pedro. La primera carta vimos y la terminamos, ya culminamos con ella. Hoy estaremos iniciando la segunda epístola del apóstol Pedro. Quiero solamente remarcarles algo que ya les había mencionado la vez pasada. La primera carta del apóstol San Pedro se está refiriendo o está más bien dirigida a los problemas que los cristianos tienen y que estos problemas vienen de fuera. Estuvimos viendo persecuciones, estuvimos viendo acciones bastante agresivas de los gobiernos contra los cristianos, que les prohibían servir a Dios como ellos tenían que hacerlo. Y por lo tanto, pues hubo muchas persecuciones. Y el apóstol Pedro escribe la primera carta con ese propósito de animarlos a que no desmayen, a que persistan, a que continúen en la fe que ellos han adquirido de parte de Dios, y que no porque se vean perseguidos caigan en la tentación de decir, bueno, oye, pues si yo le sirvo a Dios y luego estoy sufriendo, pues ¿cuál es la gracia? No, yo vengo a servir a Dios, pero para que no me pase nada. Dice Pedro, no, es que Cristo sufrió, así que ustedes van a sufrir. Amén. Siéntanse ustedes contentos de participar de un poquito de los sufrimientos que Cristo tuvo. Esa es la primera carta. Pero dice también que en todo ello no es todo el tiempo. Dice que son pequeños momentos que vendrán, pero que Dios siempre estaría con ellos y los ayudaría y los guardaría. Y que también vendrían muchas bendiciones por mantenerse firme en la fe. Eso es la primera carta. La segunda carta que hoy vamos a ver, el enfoque que Pedro tiene aquí ahora es de, vamos a decir así, advertirlos, de animarlos a que tengan cuidado ahora no de los peligros externos. La segunda carta ya no va enfocado a las persecuciones y a todas esas cosas que pueden venir. La segunda carta ahora va enfocada a los problemas internos. Ahora va enfocada a los falsos profetas, los falsos maestros, la gente que se mete en la iglesia y que toma puestos cuando realmente van con intenciones no santas o no piadosas, sino van con intenciones de concupiscencia, van con intenciones que no son las que Dios espera de sus hijos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva al trabajo de un líder, hermanos. El trabajo de un líder no es simplemente prepararle a las gentes y hacerles cosas y hacerle esto y entretenerlos y divertirlos. El trabajo de un líder, como lo es el apóstol Pedro, es entrenar a las personas para que se capaciten y puedan ver cuando el enemigo viene. En la primera carta dice, cuídense porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devoren. Entonces, la segunda carta es ahora, manténganse firmes ustedes en lo que han creído correctamente. Estudien, prepárense. Ese va a ser el tema que vamos a analizar. O sea, no nada más oigan, analicen, estudien. Vamos a ver ahora y entremos con esto que les acabo de mencionar. Entremos ahora a leer y vamos a llevar un buen tiempo analizando esto, pero vamos a ir tomando paso por paso lo que Pedro empieza a enseñar. Habiendo dicho ya lo anterior, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y el apóstol dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Analicemos esta primera entrada que es el saludo. La diferencia entre esta y la primera carta en el saludo es que en la primera carta solamente se presenta como apóstol.
Pedro, apóstol del Señor Jesús. Pero ya en la segunda carta se presenta a él ahora como siervo y apóstol. Cuando hablamos de siervo, recuerden lo que hemos dicho muchas veces, no estamos hablando de un calificativo de alguien importante. Amén. Como hoy se puede dar a muchas gentes, o muchas gentes se lo dan, es que yo soy un siervo del Señor. Y más, hay más ego que humillación, que humildad. Dice, no, tú no digas esto contra el siervo, estás hablando contra el siervo. Y el siervo, como si fuera una persona muy importante. Pues puede ser que esté en un puesto muy importante, pero él tiene que entender que siervo es esclavo, es servidor. Es al que le dice, anda, ve y trae, anda, ve y levántate, dice de Jesucristo. ¿Acaso dice, viene el Señor con el siervo del campo, dice, después de haber andado en el campo, los dos trabajando, y llegan a la casa, dice, no dice, va el siervo, dice, y prepara de comer? Dice, no es el amo quien prepara de comer, es el siervo quien prepara de comer. Dice, y luego le dice, ¿acaso al siervo, anda y siéntate y come? Dice, no, primero el siervo, dice, le sirve al amo, come el amo, y después que el amo ya comió, le dice al siervo, anda, ve y come. Amén. Y sin embargo, hoy vemos que esta palabra siervo se ocupa de un punto de vista de alta alcurnia, cuando no lo es. Un siervo debe de saber que es humildemente un servidor de Dios y que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le mande. Así que Pedro habla como que se presenta como siervo y apóstol. Y dijimos, apóstol son los llamados a tener una misión especial de la cual él fue llamado a hacer. Dice siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, Pedro reconoce en este saludo a estas personas a las cuales les hace ver que ellos alcanzaron por la justicia de Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra, le dice Pedro. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pedro? Pedro se está mostrando como siervo, como apóstol. En otras palabras, un apóstol es el que vio a Jesucristo. Era una de las reglas para ser apóstol: ver andado, ver oído, ver visto a Jesucristo, ser testigo visual. Y él se presenta y dice, soy apóstol, soy siervo. Y ustedes, yo doy gracias a Dios porque ustedes alcanzaron la misma, dice, la misma, porque habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una misma fe, o sea, una fe, dice, igual preciosa que la nuestra. En otras palabras, alcanzaron la misma fe que yo he alcanzado. Amén. Yo lo vi, yo anduve con mi Señor Jesucristo. Y más adelante dice, yo oí la voz. Más adelante vamos a estudiar eso. Cuando Dios le habló en el Monte de los Olivos, que estaban con Juan. Y que Dios habló a través de a los que estaban ahí con Jesucristo. Le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oír. Entonces Pedro da testimonio y dice, yo vi todo esto. Y ustedes que no lo vieron, que lo escucharon de nosotros, han alcanzado la misma preciosa fe que nosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo que ninguno de nosotros se queda sin la completa acceso al conocimiento de Dios. Aquí lo que es importante es que muchas veces hay personas que creen que en esto de Dios hay cosas ocultas, hay cosas que tú no puedes saber, que solamente las sabe sutano de tal, porque él es especial, porque él tiene una iluminación especial, tiene algo especial en su vida y es algo que él tiene.
Eso no es así con Dios. Tal vez sea en las sectas, sea en las cosas raras que quieren hacer las gentes para atraer a las personas como cebo, como gancho, y quererlas atraer para tenerlas ahí todo el tiempo. No, pues vas en la primera etapa, mijo, dale, métele ganas porque todavía te faltan 10. Aquí son 12 etapas, son 6 etapas, así que ponle ganas porque te vas a quedar en la primera y no vas a saber qué viene en la segunda. Y ahí andan luchando por subir etapas, ¿verdad? O subir escalones y pues ya el otro tiene 5, ¿no? Pues está mucho mejorcito, está más iluminado. Dice Pedro, no, ustedes alcanzaron, dice, por la gracia, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Entonces, ¿en qué variaría? ¿En qué variaría? ¿Qué le falta a la gente que no encuentra el conocimiento que tenía Pedro? Lo que Pedro menciona más adelante es que les falta crecer. Se han quedado solamente con el inicio nada más, con las ganas recibieron algo, se sintieron que se acercaron a Dios, pero hasta ahí se quedó y se murió el ánimo. Se murió como una planta a la cual no le echaron agua, no le pusieron abono, no la cuidaron de las plagas, y vino el grillo, perdón, no el grillo, no, ¿verdad? El chapulín, y empezó a comerse las hojas, nadie se las espantó. Vino el sol, le faltó agua, nadie le echó agua. La tierra le faltó, creció aquella planta, pero no había tierra bonita que le acercara, manos que acercaran tierra, no creció aquello. ¿Qué es lo que Pedro menciona más adelante? Es que nosotros necesitamos crecer. Entonces, el problema no es que la fe sea diferente. No es que porque ellos lo vieron, claro, no es que cómo no va a tener fe Pedro si vio a Cristo. Dice Pedro, es que ustedes tienen lo mismo, han alcanzado la misma hermosa regalo de Dios, la misma fe. Lo único que falta es crecer en ello. En otras palabras, amados hermanos, llegar a tener que ese conocimiento sea real en nuestra vida, no nada más de oídas, sino que lo experimentamos. Hemos dicho muchas veces, no podemos decir Dios es amor si no experimentamos que Dios es amor. No podemos decir que Dios castiga el pecado si no creemos que Dios castiga el pecado. Y entonces todo el tiempo se siente uno que no ha hecho nada malo. Si yo soy una buena persona, soy un ángel de la caridad. Cuando dice la Biblia, no hay ningún bueno. Ninguno es bueno. Todos han pecado. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecen el infierno. Pero cuando la gente no entiende esas cosas, dice, yo no he hecho nada malo. Y dice el apóstol Pedro, pero ustedes han alcanzado lo mismito que nosotros, que lo vimos y que anduvimos con él, en otras palabras. Amén. Entonces, esta primera parte es lo que encierra su saludo de Pedro, del apóstol a los demás. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Algo precioso, hermanos. Ustedes y yo tenemos algo precioso, que es esa fe. Y algo lindo también que menciona aquí es que menciona cómo Dios cómo califica a Jesucristo como Dios. Amén. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo, Pedro lo menciona como Dios. Amén. No es como mucha gente dicen por ahí, ¿verdad? Un Dios. Como dicen los testigos de Jehová. Un Dios. No. Dios. Jesucristo, Dios. Y una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí sí ya hace separación. Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde entra otra cosa más del consejo de Pedro. Es conocimiento. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento. En otras palabras, aquí no se trata nada más que tengas fe. Y este tema ya lo hemos visto en otras ocasiones. Sí, no más cree. Oye, pero es que yo no, tú cree. Pero es que, que le creas, tú nada más créele porque eso es verdad.
Pero explícame algo. No, hombre, tú cierra los ojos nomás y ya cree. No, no sé. Es que Pedro dice conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Inteligencia, razonamiento, cuestionamientos y cosas que uno tiene que analizar las cosas y decir, bueno, ¿realmente esto es así o no? Mamá, me estoy tomando yo el cuento, ¿ah? Yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, que hablan de la explosión, del inicio del universo, por una explosión. Sí, pero una explosión ¿qué? Nomás una explosión así, que nomás porque explotó. Pero no tiene lógica que se hable de una explosión cuando la explosión hizo una creación tan maravillosa, tan especial, todo tan bien hecho y luego con una secuencia de todas las cosas, la sincronización de los planetas. Hemos visto ahorita, ¿verdad? Hoy está duro con las explosiones solares. Para el viernes viene el efecto de otra explosión solar que apenas pasó, que pasó apenas. Que pasó y apenas este viernes se va a resentir. Y vimos, por ejemplo, lo que estudiamos acerca de la estratosfera. Todas esas cosas que Dios puso para guardar la vida en el planeta Tierra. Nomás así, o sea, nada más porque, pues la madre naturaleza. Entonces, razonamiento, lógica, efecto, causa, y empieza uno a analizar, y por eso dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Puedes conocer a Dios o no? Sí, nosotros a veces nos metemos en una cajita, porque para mí conocer a alguien es, ¿qué cosa es? Pues que me lo presenten, ¿verdad? Este es Sutano de tal. Oh, mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Sutano de tal. Ahora sí lo conozco. Y la gente quiere que así yo le presente a Dios, pues ahí se va a quedar esperando porque yo no se lo voy a presentar así. Tal vez sea yo muy cortante en mi forma de hablar así, pues tengo predicando o hablando de la palabra de Dios desde niño y yendo a visitar las casas y hablándoles de Cristo desde niños que salíamos a predicar. Y digan, amor, ya se cansó de tanto evangelizar. No, pero lo que pasa es que la gente cree que yo voy a venir con Dios y le voy a decir, mira, aquí te presento a Dios, este es mi Salvador, salúdalo. Dios es mucho más que eso. Dios tiene una capacidad, el lenguaje nuestro, creemos que nada más es hablar, el lenguaje no nada más es hablar. Amén. Se habla con los ojos, se habla con las muecas, se habla con movimientos. El que sabe del lenguaje sabe que no nada más es hablar. Amén. Entonces Dios habla, dice la Biblia, de diferentes maneras al hombre, por sueños, por enfermedades, por situaciones difíciles. Dios te está hablando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender a entender a Dios. ¿Y se puede? La pregunta es, ¿se puede? Hermanos, si Pedro está diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, quiere decir que sí se puede conocer a Dios. Amén. Y los profetas lo dijeron, dice, si alguien se siente grande y quiere alardear y quiere sentirse muy importante, dice, alardéese. En otras palabras lo dice, pero va por ahí. Dice, en entenderlo y conocerlo. Amén. Así que sí se puede conocer a Dios, pero no en la manera que el ser humano lo quiere que se lo presente como. Miren, hermanos, esta es una Biblia, Para el que no sepa qué es una Biblia, esta es una Biblia. Ah, sí, ya la vi, ya la conozco. No, yo sí no les puedo presentar a Dios. Dios no es ningún objeto. Dios es nuestro Creador. Y si alguien se interesa en conocerlo, pídale a Dios que se manifieste a su vida. Dios tiene poder para hacerlo entender a usted que Él existe y que lo ama y que está dispuesto a perdonar todo pecado. Dice, multiplicadas en el conocimiento de Dios. Así que sí podemos aprender, hermanos, a tener necesidad de aprender. No nada más es cuestión de decir, yo creo así, punto. No, yo creo, ¿por qué creo? ¿Sobre qué bases estoy? Sobre lo que yo creo, sobre mis
Mi conocimiento, uy hermanos, nuestro conocimiento está tan pobre. Y ahorita es una cosa y al rato ya pensamos otra. Mejor aprendamos qué es lo que Dios nos enseña. Y por eso es que hoy venimos a aprender su palabra y por eso tomamos tiempo para aprender. Amén, hermanos. Preguntas, comentarios aquí. ¿Vamos bien? Vamos comprendiendo. Entonces, Pedro empieza entonces a hablar de su servicio a Dios como un servidor, como una persona que vio a Dios, y luego nos habla de que le está escribiendo a personas que tienen el mismo privilegio. Amén. De la misma fe hermosa, dice, la misma fe hermosa, la cataloga como algo precioso, algo hermoso que ellos tenían, que lo han, y que al cual nosotros ahora también podemos acceder sin verlo visto. Pero aquí no se trata de ver, se trata de experimentar personalmente, de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a saber que Dios vive porque obra en mi vida, porque yo tengo una relación con mi Dios. No es simplemente porque me lo contaron. Me lo contaron, así comencé. Pero en mi crecimiento ya va a irme relacionando con Dios. Y ese es el problema de mucha gente que se queda solamente como religioso, porque jamás experimentaron ni el amor ni nada de Dios. No tienen fe en Dios, simplemente van de acuerdo a las circunstancias. Pero cuando nosotros vamos conociendo a Dios, ya no nos movemos por las circunstancias, nos movemos confiadamente porque sabemos. ¿Le puso atención al salmo que leímos hoy? Amén. Bienaventurado el que confía en el Señor. Dios escucha su plegaria. Este pobre clamó, dice, y Él lo escuchó. O sea, estamos hablando de algo relacional, en el cual ya los problemas ya no nos van a mover para regresarnos, para creer en Dios o para dudar a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya sé que Dios existe. El problema a mí no me va a hacer dudar de Dios. O el problema a mí no me va a acercar a Dios. Yo me voy a acercar a Dios porque sé que Él me puede contestar mi problema. Amén. Porque sé que Él me puede solucionar el problema. Pero yo no voy a correr a Dios porque tengo el problema. No, yo sé que mi Dios me va a ayudar. Y yo vengo a Él porque sé que es mi única esperanza, mi único refugio, porque sé que es el único que me puede ayudar. Pero no nada más porque tengo un problema y al rato que ya no lo tengo, ya no me acuerdo de Dios. No, yo sin problema o con problema, yo voy a seguir cerca de mi Dios porque sé que Él es el que me va a ayudar siempre. Amén. Entonces, esto viene a causa del conocimiento de Dios. Amo a Dios porque sé quién es. Sirvo a Dios porque sé quién es. Amén. Y como sé quién es, quiere decir sé cómo piensa, sé sus planes, sé su conocimiento. Y cuando venga alguien a quererme engañar, simplemente yo no lo voy a aceptar. Porque yo sé que así no piensa Dios, así no trabaja Dios. Es contrario a los planes de Dios. Pero hoy por eso mucha gente simplemente no tiene ningún conocimiento de Dios. Le falta mucho de Dios y llega un brujo y le dice que por la y que el otro, allá va. Viene un vidente y le cuenta que para allá y allá va. Viene el otro con una cruz y le dice que nomás haga esto y que el otro y que le ponga allá y allá va. Y dices tú, bueno, pues, ¿cómo? Pues es que trajo una cruz, pues, es más, hasta una Biblia ponen, hasta las Biblias ponen y hacen cualquier cosa. Cuando es contrario al que usted conoce, así le traigan lo que le traigan. Usted sabe que eso no es correcto y por lo tanto eso no es de Dios. Así traiga Biblia, traiga cruz, traiga lo que sea. No es correcto. Amén, hermanos. Pero si no conoce usted de Dios, uy, hermanos, nomás le traen tierrita de Jerusalén y allá anda perdido. Le traen una crucecita de los olivos de allá, del monte de los olivos, allá anda perdido porque ahora sí con ese ya estuvo su bendición. Que le traen aceite de olivo de allá del monte de los olivos, y quién sabe si está de allá todavía, ¿verdad? Pero bueno, se lo venden y se le dan. Si con ese aceitito, bendición y sanidad y milagros, todo va a haber. Hermanos, ¿así trabaja Dios? No. Y ahí es donde va la enseñanza de Pedro sobre el conocimiento. Es importante el conocimiento. No nada más decir, tengo fe. Pues sí, puedes tener fe en cualquier cosa. Y eso no te va a ayudar. La fe debe ser en Dios. Preguntas, hermanos.
Vamos, clase, anímeme, anímeme. Que estén aquí, que están aprendiendo, que están, que hay conocimiento. Está explicando muy bien. ¿Está bien todo? Mira, qué fácil, ¿no? Está explicando bien. Ya sígale. No, que participen ustedes, les toca también participar. Es importante que ustedes aprendan lo que les estoy enseñando sobre el apóstol Pedro, porque es un líder. El trabajo de él es entrenar a las personas, enseñarles, pero ese trabajo de las personas, saber enfrentar sus problemas. Y si no crecen, si no aprenden, si no crecen en relación con Dios, relacionalmente con Dios, y si no crecen en conocimiento, con cualquier cosa, más adelante Pedro ya vendrá Pedro a enseñarnos un poquito más sobre todas las cosas que vienen. Bien, vamos entonces al versículo 3. Luego de pasar diciendo que del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, no es la madre naturaleza, no es nadie, ni conocimiento, ni fuerza, ni energía de nadie, ni de nada. Lo que nos ha dado a nosotros vida, ni el conocimiento de la vida. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Todo lo que está relacionado con la vida nuestra. Y aún lo que está relacionado con lo bueno, con la piedad. Esta palabra piedad, a ver si no me equivoco, viene de Eusebia. Hay un nombre propio de Eusebia. Bueno, Eusebia es esa palabra, es una palabra griega que viene de donde se traduce como piedad. Una persona piadosa. Para los griegos era una persona que todas sus características, vamos a decir, eran aprobadas por los dioses. Para ellos esa era la palabra piedad. Y esa palabra pasa a nuestro diccionario en español como piedad. Una persona pía, piadosa, no de piedad, no de tener piedad, sino de ser piadosa. Una persona que sus obras, su vida, su forma de ser es agradable a Dios. Entonces dice, todas esas cosas buenas, en otras palabras, tanto las cosas que le pertenecen a la vida como la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas por Dios y ha sido mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento, otra vez, todas las cosas buenas de la vida y aún todo lo bueno que tú puedas hacer en la vida, vienen por parte de Dios. Nos han sido dadas por Él, por el conocimiento de Él. Así que otra vez nos habla el conocimiento de aquel. Muchas gentes dicen conocer a Dios, pero no conocen nada, porque no conocen nada de Dios. Simplemente es un Dios que se ponen en su mente, Dios tiene que ser así y punto. Pero ya nada más lo tienen como para cada vez que lo necesitan. Pero lo que aquí Pedro menciona es que cuando nosotros aprendemos acerca de Él, es cuando nosotros aprendemos de la vida y aprendemos también a ser personas aceptas delante de Dios. Es una persona piadosa. Y todas estas cosas vienen de Dios. Por eso es que nosotros no podemos ser buenos de nosotros mismos. Por eso es que nosotros no podemos cambiar. Uno quisiera cambiar. ¿Conocerá el que se equivoca? ¿Conocerá sus errores? Muchas veces no, pero a veces sí. Se sabe, uno dice, ¿yo en qué le he regado en mi vida? Como papá, como esposo, como esposa, como hija, como hijo, ¿en qué la regué? Muchos ni nos damos cuenta, pero otros sí empiezan a pensar, yo le he regado en esto, quisiera cambiar esto, hubiera cambiado aquello otro.
Y otros dicen, no, voy a cambiar. Y empiezan a accionar, pero como que no pueden porque algo les impide. El ser humano no es capaz de cambiar, pero Dios sí. Y menciona a Pedro por una razón, la nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Él nos hace unas nuevas personas y es ahí cuando entonces nosotros tenemos una segunda oportunidad de saber enmendar nuestros errores pasados. Y es cuando dice esta hermosa palabra de Dios: todas las cosas que pertenecen a la vida y las cosas buenas, o sea, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No, por eso dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Amén. El único. Todo esto ha sido mediante el que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos grandes promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso él menciona, dice, hermosa fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuándo? Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué dice esto para usted? ¿Qué le dice Pedro a usted cuando le menciona que usted es parte de una naturaleza divina? Pero ¿sabe cuándo? Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros huimos de la corrupción del mundo. ¿Por qué huimos de la corrupción del mundo? Dice que por la concupiscencia. Concupiscencia en su original de hebreo quiere decir deseo. En griego quiere decir deseo. Esa palabra es una palabra neutra, que no es malo, desear no es malo, porque hay deseos buenos y deseos malos. Pero ya bíblicamente cuando se ocupa esta palabra, se ocupa en sentido negativo, se ocupa y se traduce concupiscencia porque son deseos malos. Deseos malos. Entonces, hay algo que el ser pensante, el que analiza las cosas, dice, bueno, yo voy a huir del mundo, como dice Pedro, dice, somos parte de esta naturaleza divina habiendo huido de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando de algo que se corrompe, algo que se pierde, algo que poco a poco se va destruyendo, que no va a quedar. Algo que está corrompido. Un cuerpo, por ejemplo, una carne, se corrompió. Estamos hablando de que está contaminada y que se va a ir echando a perder y se va a deshacerse en algún momento. Va a haber pérdida. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, esa corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos malos. Amén. Tener deseo no es malo. Tengo deseo de tomar agua. No es malo. Pero hay deseos malos. Amén. Y eso no lo podemos negar ninguno de los que estamos presentes ni ninguno de los que me está escuchando por internet. Todos tenemos deseos malos que tenemos que huir de ellos para ir, como dice la palabra de Dios, hacia Cristo, nos haga una nueva criatura y ahora nosotros como nueva criatura, sabiendo que esos deseos son malos, ya huimos de ellos. Ese es el problema por lo cual muchas veces digo yo que mucha gente viene a Cristo nomás por intereses personales de cualquier otra cosa, pero no viene por salvación, porque no huye de los deseos, de los deseos del mundo, de la corrupción. Porque no cree que están bien. Y por eso es que dicen, vengo a Cristo, pero todavía quiere seguir pecando. Amén. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, es decir, mi vida así no va a ir a parar a ningún lado bueno. Esto está mal y yo tengo que cambiar. Empieza uno a ver qué cosas son las que te estás dañando. Que todo lo que menciona la Biblia, vicios y todo lo que menciona la palabra de Dios. Entonces, agarra uno y empieza a razonar, dice, yo así no puedo vivir, pero resulta que yo no puedo tampoco cambiar. ¿Qué voy a hacer?
Cristo me está dando la oportunidad de cambiar, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces es cuando se presenta lo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque ahora estoy en Cristo Jesús y ahora sí, yo ya huí de ello por la concupiscencia y ahora es que Dios empieza a transformar mi vida. Y ahí es donde Pedro más adelante dice, ahora crece. Crece porque si no, dice, vas a pecar. Es lo que menciona más adelante. Preguntas aquí, hermanos. Porque estoy tocando muchos temas y así a veces no me gusta avanzarle mucho porque después los hago así como que los enredo en todo y no se aprende ni una ni otra. ¿Estamos bien hasta aquí? No tanto quiero que se lo aprendan, sino quiero solamente que ustedes lo vayan analizando y lo mastiquen después, lo dijeran después en su casa, en otro estudio, ustedes vuelven a estudiar y a repasarlo, porque pues de que se les quede en la cabeza todo, pues no. Pero por lo menos que vayan entendiendo la mentalidad del Espíritu Santo en Pedro cuando le hablaba a estas personas. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que todo lo bueno que tenemos en esta vida, Dios nos los ha dado. Todo lo que tenemos, hermanos, bendiciones de familia, el procrear nuestra familia, el matrimonio, la salud, las fuerzas, la inteligencia, todo lo que pertenece a la vida es un regalo de Dios. Todo lo que pertenece al hacer las cosas buenas, lo honesto, lo puro, que dice la Biblia en esto, pensad, vienen también de parte de Dios. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia no va a traer otra cosa a nuestras vidas más que corrupción, hermanos. Por eso es que nosotros debemos rechazar todo pensamiento impuro, todas cosas impías, malas, concupiscencia, debemos de rechazarla. No podemos decir, es que no, pues debe ser mono, debe ser interesante. No, interesante, no hay nada interesante en la concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia estamos hablando, por ejemplo, de una relación fuera de matrimonio. Estamos hablando, por ejemplo, de una relación de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, de un hombre viejo con los niños. Estamos hablando de concupiscencia. Eso es concupiscencia. Todas esas cosas trae corrupción. Amén. Trae corrupción. Permanecen porque la gente es descarada y la gente no quiere decir nada, no quiere atacarlas y ahora ya más fácil se le hace unirse a hacer las cosas incorrectas y correctas y ahora le llaman convivencia, ¿verdad? Y le llaman aceptación y ahora le llaman a las personas que no lo aceptan, le llaman homofóbicos. No se trata de homofobia, se trata simplemente de que lo que está correcto y lo que está incorrecto y punto. Pero la concupiscencia lleva a pensar otras cosas. Y las personas creen que es algo correcto, pero solamente trae, dice la Biblia, corrupción. Y más adelante Pedro menciona a Noé, y menciona a otras, a Sodoma y Gomorra. Más adelante Pedro menciona todas esas cosas que trajeron a causa de la concupiscencia la ira de Dios. Así que lo básico para esta primera introducción de Pedro es entender, amados hermanos, que Pedro comienza esta carta diciendo, soy un siervo del Señor. Y eso no es categoría, eso es sumisión, obediencia. Amén, hermanos. Yo terminé mi estudio. ¿Alguna pregunta? No es relacionado a cuando estemos en gloria con él, ¿verdad? Es parte, sí, lleva parte de ello. Lleva parte, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Parte de la naturaleza divina es completa. Lleva también esa participación de poder reinar, estar con Dios
en la transformación, porque por eso es que va a existir la transformación de nuestros cuerpos. Dice la Biblia que aunque esté muerto, dice que en Cristo los muertos no están muertos, están dormidos. Amén. Dice que ahí serán despertados y serán levantados, y su cuerpo, aunque esté deshecho por el fuego, esté deshecho por la tierra, esté deshecho en los mares, donde haya quedado, él será levantado, dice, y será en un cuerpo nuevo. Y el que esté vivo, dice, será transformado y tendrá un cuerpo nuevo. También es parte participa ahí la naturaleza, aunque comienza desde ya. O sea, nuestra naturaleza no va a comenzar cuando nosotros nos muéramos. Nuestra naturaleza es divina, espiritual, ya comienza desde ya. Estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo que mencionaba yo hace rato, que eso es lo que nos hace a nosotros poder ser diferentes a como antes éramos. Porque antes, como dice Pablo, yo quería hacer lo bueno y si no podía. Y quería hacer lo bueno y hacía lo malo. ¿Por qué? Porque en la carne, en la corrupción, pues todo se va corrompiendo. Todo se va corrompiendo y va destruyéndose. Entonces, un pecador no puede cambiar, aunque quiera. ¿Qué le falta? Le falta a Cristo Jesús, la nueva criatura. Nacer de nuevo. Les falta, dice lo que habla Juan, ¿verdad? Nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Tener una segunda oportunidad. Pero él ya pecó, está condenado. Y dice la Biblia que no puede ser otra cosa, tiene que ser condenado. Entonces, ¿cuál es la única manera de evitarlo? Aceptar que Cristo Jesús murió por él y que él ahora viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, desde ahí ya somos parte de lo que Pedro menciona en cuanto a ser parte de esa naturaleza divina. Pero no está manifestado todo, como dice la Biblia, no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Todavía falta muchísimo. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Por lo mismo eso de la Concupiscencia. Que va corrompiendo las personas y también la sociedad. Yo digo, porque pues anteriormente lo que llamaban, por ejemplo, el homosexualismo, que antes era llamado pecado, ahorita ya es muy aceptado, y ahorita que pongo en contra ya es, o sea, No, si te pones en contra, olvídate. ya, o sea, ya el enfermo es uno, Ya no el otro. Entonces, y poco a poco va eso caracterizando también la mente y la sociedad. Las generaciones anteriores tal vez te siguen viendo de la manera anterior, pero las generaciones nuevas y más que en esta sociedad que todo es ok, tratan como es ok. Ya los jóvenes, los niños ya lo ven viendo como Normal. y que pueden elegir qué quieren hacer el día de mañana. Por la concupiscencia. Y hemos tenido un estudio, hace tiempo tuvimos un estudio hablamos sobre cómo hay las culturas, en las culturas ha aparecido el homosexualismo, el lesbianismo, todo como algo normal, como fue con los griegos, por ejemplo, los romanos y muchas otras culturas también. Pero sin embargo podemos ver que esto no porque sucedió, no tengamos ahora sí que la escuela, la experiencia del desastre que causó en la vida de las personas. Porque llegó un momento en que ya los griegos, por ejemplo, ya tenían el homosexualismo como algo demasiado, ya estaban hartos. Llega un momento en el cual llegó a podrir tanto la sociedad, a que ya había un dicho, ¿verdad?, que tenían como cuando nosotros el que tenemos, dice que, como decimos nosotros, que decimos, no, hombre, la cuida como quinceañera, o lo cuida como señorita, la cuida como señorita. ¿De qué estamos hablando? En nuestra cultura hispana, cuando hablamos así, o con esa expresión. No de unos padres que andan cuidando a la señorita para que se case virgen, que ahorita ya pasó de moda.
Pero en tiempos anteriores se lo cuida peor que a señorito, la cuida como señorita. Está hablando de que la cuida de que no vaya allá para acá porque pues, que quiere que se llegue al matrimonio virgen o llegue bien a su matrimonio, que no traiga pues XY, problemas, ¿verdad? Culturales estamos hablando. Bueno, en aquel tiempo hablaban de los niños, que los cuidaban y mencionaban, ¿verdad? De los niños. Dios tú, así era el dicho, en la historia, así está. Ustedes ven, ¿por qué? Porque ya los padres ya andaban aterrados de que cualquiera podía violar a uno de los niños. Era normal, era natural, porque eran los sultanos de tal, eran los importantes, podían hacer lo que sea del pueblo y nadie decía nada, porque había siervos en aquellos tiempos. Acuérdense que había esclavitud y los esclavos y los hijos de los esclavos puedan ser utilizados como sea, no importa que fuera hombre y que actuara como hombre y se sintiera hombre, tenía que acceder a los deseos de su amo. Entonces llegó a ser algo tan asqueroso ya para las personas que ya no aguantaron. Lean la historia y ya vimos ese tema, ya lo analizamos. Entonces, hoy porque pues sí, están pidiendo acceso, paso, según mucho respeto. No, esto es una resbaladilla con jabón, donde ya va y va a parar hasta lo más asqueroso, donde ya la sociedad ya no va a aguantar por todo lo que va a pasar. Ahí está la historia griega, ahí están los libros. Lo mismo en la historia romana. Entonces, Pedro menciona corrupción a causa de la concupiscencia. Gracias, hermano, por hacer esta observación. ¿Nadie más? Bueno, pues tenemos un tema. Me encantó ese libro de Pedro, segunda de Pedro, está preciosísimo. Vamos a tener temas bien importantes, muy relacionados con nuestro presente, como también vendrán algunas cosas sobre falsos profetas, sobre el día del Señor también, lo que estamos hablando sobre los temas que hemos hablado de conocer los tiempos que vivimos. Así que son temas muy interesantes que yo les invito para que lean Pedro en su casa, lean otra vez Primera de Pedro, den una repasadita y empiecen a leer Segunda de Pedro, para que no está tan grande el libro. Y también a nuestros hermanos de internet los invitamos. Nos despedimos de ustedes, hermanos, Dios me los bendiga. A nuestros hermanos de internet los invitamos para el domingo a la 1, 2 de la tarde. Bendiciones. Hermanos, nos ponemos de